Vamos a iniciar hoy con el documento o la epístola a los filipenses, la carta a los filipenses. Recordemos que cerramos en la carta de los Efesios considerando justamente lo que es la carta en sí, ¿verdad? Que es una dirección a lo que es la iglesia, y el cierre, que es lo único que voy a empezar a mencionar de atrás de los Efesios, porque les dije que lo vamos a leer en aspecto de revelación, las 4 cartas de Pablo en prisión. Y consideramos en el último texto, que lo vamos a repasar ahora en un momento, a cada miembro de la iglesia como un soldado. Así es como Pablo lo considera. O sea, el cuerpo de Cristo, él lo compara como con una milicia, y dentro de la milicia cada uno es un actor en defensa del evangelio como soldado. Cuando los soldados entran en incertidumbre, hay un problema básicamente en la lucha más que en la parte física de la mente. O sea, los pensamientos que ellos tienen constantemente cuando están en la batalla, en la guerra, son pensamientos de muerte, por el peligro en el que se encuentran constante. Así que ellos buscan formas, los soldados, sea cual sea, de cualquier tiempo, buscan formas de tener paz y darle paz a la familia, porque sabe que en cualquier momento los pueden matar. ¿Cómo hacen ellos para traer paz? Bueno, una de las cosas que hacen es mandando cartas a la familia, cartas de agradecimiento, consejos, animándose ellos unos a otros para poder tener valor, y si tienen que morir, morir con honor. Bueno, la epístola de Pablo a los filipenses está escrita en un contexto muy parecido y sin desconectarnos de lo que aprendimos de lo escrito a los efesios, donde él anticipaba, cada vez que mandaba una carta de prisión, él anticipaba que él iba a morir. Entonces, la carta es básicamente mandando un mensaje de consuelo a los que están recibiendo los documentos, y también pues para fortalecimiento de él mismo. Veamos justamente ese cierre que él hace en Efesios en el capítulo 6, que fue lo último que leímos, para hacer la conexión, más que todo del progreso, del entendimiento o de la iluminación que Dios va poniendo en nuestras mentes, cuando hace que Pablo escriba de una manera inspirada por el Espíritu Santo, cronológica, no en tiempo, sino cronológica en cuanto a aprendizaje, ¿verdad? Dice capítulo 6, en el verso 10, solo lo voy a leer, no lo voy a explicar, ya lo explicamos en las otras clases. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos, subraye, de toda armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Ya lo dijimos, que tiene que ver con la armadura de Dios, no nuestra armadura ni otro tipo de armadura, sino la que corresponde a Dios, que está reflejando el carácter y la mente de Jesucristo, para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, ya una vez que se termina todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo? El día malo podría ser el día de nuestra muerte, el día de nuestra agonía, o el día que el Señor desate la ira sobre la tierra. Y cuando digo el día que desate la ira sobre la tierra, no estoy hablando en un día en particular, sino cada vez que Dios hace manifestaciones de juicio en diferentes partes de la tierra. Estar preparados para ese día. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pensamientos con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo, los dardos de fuego del maligno. Eso se refiere a pensamientos. No olviden, porque esto es lo que nos va a conectar a Filipenses. Entonces se refiere a pensamientos, los dardos del enemigo. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y subraye oración de súplica. Pablo es muy enfático en eso en todos los textos. No importa el texto que usted vaya de Pablo, Pablo habla de la oración de ruego y súplica, y gratitud. Ruego, súplica y gratitud. En ningún momento Pablo habla de hacerse, de empoderarse, de tomar algo, sino de rogar, de suplicar a través del Espíritu Santo a Dios.
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. De nuevo aparece la palabra súplica, a fin, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. O sea, Pablo está mandando este mensaje estando en prisión, que con de nuevo hable de él como debo hablar. La palabra de nuevo ya la había explicado, pero quiero explicarla de nuevo. La palabra de nuevo significa hablar en el nombre de Dios, en el contexto que estoy hablando, ¿verdad? Usted puede ir al diccionario de la lengua española y conseguir otra interpretación, pero nosotros estamos interpretando desde la Biblia. Entonces, la palabra de nuevo en el griego es anoigo, y la palabra anoigo dentro del griego es apertura de garganta. Lo que quiere decir Pablo es que él habla con la garganta bien abierta. O sea, que no le importa quién esté al frente, que no le importa quién esté escuchando. Él sabe que la palabra es firme y que está respaldada. Él sabe que él, como soldado, como parte de la milicia del cuerpo de Cristo, él va a hablar y Dios lo va a respaldar. Y es importante ver que el respaldo que Pablo habla no se refiere a que no esté en prisión, que no se refiere a que no vaya a morir, que no se refiere a que no vaya a tener padecimientos. Pablo no ve las circunstancias temporales de la tierra como algo a evitar cuando él predica. Al contrario, él las circunstancias de la tierra y las negativas las va a ver como aprendizaje, como una forma de crecer, como una forma de que la fe aumente, y eso es lo que nos va a enseñar en la siguiente carta, que es a los Filipenses. Con de nuevo significa que él abre su boca, él predica y no le importa lo que esté al frente, sabiendo que está hablando en nombre de Dios. Pablo, cuando le escribe a los Filipenses, estamos en el entendido que estaba sufriendo mucho. Fue cuando le escribió también a los Efesios, y también se preguntaba a sí mismo cuándo él iba a morir, o sea, cuándo lo iban a matar. Él le está escribiendo a la gente que ama, o sea, a las iglesias. Y las palabras que él envía son cariñosas, son tristes, pero a la vez consoladoras. O sea, es un sentimiento como agridulce. Desde la perspectiva de Pablo, podrían ser incluso sus últimas palabras. Pero él lo que hace es manifestar una gratitud a Dios, aún estando en prisión. Vamos a hacer una pequeña referencia a lo que es la homilética y la hermenéutica básica. La homilética, mis hermanos, cuando usted estudia homilética, los que la han estudiado, los que la llevaron conmigo el curso de homilética, o digamos en este caso el pastor Miguel que ha estudiado homilética, la homilética consiste en el arte de la predicación, porque todo debe hacerse como un arte. Entonces el predicar debe ser un arte. Cuando estoy hablando de un arte, no estoy hablando de algo vacío, estoy hablando más bien al contrario, de algo que requiera estudio, que requiera preparación, que requiera formación, que requiera compromiso para que deleite a los escuchas, no por la parte humana, sino por la parte de Dios. Pero resulta que la homilética tiene estos dos aspectos. La homilética estudia la parte divina y la parte humana, pero básicamente se concentra en el estudio de la parte humana, el aporte humano dentro de la predicación. La hermenéutica, por el contrario, lo que hace es hacer una exégesis dentro de ese proceso hermenéutico de estudiar los documentos, los símbolos, las figuras, a qué se refieren las Sagradas Escrituras, estudia el sentido del texto, estudia el sentido del contexto. Eso lo hace la hermenéutica. Entonces, en la hermenéutica lo que estamos estudiando es la parte de Dios, la aplicación de Dios y el mensaje de Dios, mientras que en la homilética se estudia la conducta humana dentro de ese mensaje, o sea, la participación humana. Cuando nosotros aprendemos eso y podemos ordenarlo, nosotros tenemos que ordenarlo según la regla EPE, 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 o lo pueden decir EPA si quisieran, pero la regla EPE es yo aprendo, EPE sí, yo estudio, yo practico, yo enseño. Esa es la regla EPE, yo estudio, yo practico, yo enseño. Ese es el orden. El problema es que hay gente que le da vuelta a esa regla. Entonces enseñan sin haber estudiado y sin haber practicado. Practicar es testimonio, practicar es la vivencia. Eso lo encuentra en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, eso es aprender la ley de Jehová, para cumplirla, eso es practicarla,
y para enseñar a Israel los estatutos. Eso es ya para presentar lo que es la enseñanza. Esa es la regla que debe existir en cualquier discípulo que desee enseñar. Aprendo, no enseño hasta que aprendo, practico, no enseño hasta que eso lo hago parte de mi vida, y enseño hasta que cumplí con los dos primeros puntos. Dentro de la hermenéutica y dentro de la homilética, justamente eso lo que hacen nosotros es tomar ese aprendizaje y saber presentarlo de la manera correcta, apegados al texto bíblico, palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, entendiendo que la Biblia es integral. De ahí que nosotros, dentro de la hermenéutica básica y dentro de la homilética, nosotros tenemos que agarrar el estudio de estas cartas de esa manera, estudiándolas todas en una manera integral. Tal vez usted me diga, pastor, pero ¿por qué me está saliendo con teología básica? Es que esto es muy importante, mi hermano y mi hermana. Nosotros debemos de conocer el proceso de estudio para no desconectarnos de toda la Biblia. La Biblia está conectada con una línea invisible que nosotros no podemos pasar por alto. Y esa línea invisible es el pensamiento de Dios dentro de cada texto. El método crítico es preguntarle al texto o preguntarnos nosotros, hacernos preguntas antes de estudiar. Entonces, como preguntas como quién escribió el libro, que sabemos que fue Pablo y Timoteo, allá en el año 60-62, desde prisión, como a quién se lo escribió, ya sabemos que a la ciudad de Filipo, a la gente que estaba en Filipo, a la iglesia en esa zona de Grecia. ¿Y desde dónde lo escribió? Lo escribió desde Roma. Palabras claves, como lo estudiamos también en la carta a los Efesios. Las palabras claves dentro de esta carta son Cristo Jesús, el gozo, el regocijarse, el sentir, y esta que puse en amarillo, pensar. Este es el centro de la carta a los Filipenses, el pensamiento, la mente. Pensar unánimes, o sea, tener un mismo sentir, tener un mismo pensamiento todos como iglesia. ¿Alrededor de qué? Del Evangelio. ¿Cuál es el énfasis del Filipenses? El énfasis de Filipenses es que es Cristo como clave de nuestra vida. Desde el principio hasta el fin, el conocimiento que tengamos de Él. El Señor Jesús lo dijo, que la vida eterna consiste en eso, en conocer al Padre y conocer al Hijo. Entonces nosotros tenemos que tener un claro conocimiento del Padre, un claro conocimiento del Hijo para poder regocijarnos en medio del sufrimiento. Repito, para regocijarnos en Cristo en medio del sufrimiento. ¿Cómo? En una unidad, en humildad, en amor, con certeza, mis hermanos, de que al final el Señor nos va a dar un premio. ¿Cuál es el premio? Pues lógicamente que Él nos va a recibir, Él va a estar con nosotros para siempre, y qué más premio que ese, ¿verdad? Y el poder del pensamiento es tener la fe y la certeza de que vamos a estar allá. Tener la fe y la certeza de que Dios nos va a llevar allá, no por nosotros ni gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros, porque todo se basa, todo se sostiene en su obra, no en nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de leer Filipenses? Debemos de leer Filipenses dentro de un concepto de gozo, gozo y más gozo. Él habló que en Efesios, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Que Dios planeó la iglesia, que Dios la pagó, que Dios la cuida y Dios la protege para que nosotros podamos tener gozo y más gozo en medio de las dificultades. O sea, Pablo lo que hace es describir en Filipenses la realidad de todo cristiano, donde nada debería de arrebatarnos a nosotros el gozo en Cristo, nada. Y esto no significa no estar tristes, esto no significa no llorar. El gozo y el llorar son cosas diferentes. O sea, el gozo no es felicidad, la felicidad es circunstancial. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste. Hoy estoy muy eufórico y mañana estoy muy desanimado. Pero el gozo es, en medio de la felicidad, en medio de la tristeza, tener la certeza de que Cristo nos llena a nosotros para tener una paz en medio de la tristeza. O sea, una confianza de saber, como dice Pablo en Romanos, que lo que nos está pasando nos ayuda para bien. Espero estar siendo claro con todo esto, y de hecho lo anoto para que ustedes vayan siguiendo mis palabras con el fin que le queden más grabadas, y al final de la clase, o sea, al final cuando terminemos esta carta, les mando el documento como lo hice con
la carta a los Efesios. Así que lo que la carta a los Filipenses nos va a traer es a la iglesia de Cristo en un conocimiento del gozo en medio de los conflictos más dolorosos. Y que cuando se sirve a través de un espíritu de humildad, nosotros vamos a conocer y dar a conocer a Jesús dentro de nuestra conducta, con sus bendiciones, y que cuando caminamos, nosotros caminemos en acción de contentamiento y gratitud. Eso, todo en conjunto, se llama gozo. Ahora, antes de comenzar a leer la carta, deseo hacer una división rápida para que veamos lo que acabo de decir todo en un gráfico, una especie de gráfico. En Filipenses 1:1 se presenta a Pablo y Timoteo como los que están enviando la carta. Y en 1:3 vemos las oraciones que ellos hacen por ellos, que es con lo que vamos a comenzar estudiando. Pero en Filipenses 1:12 va a enseñar que las prisiones que él está pasando ayudan a bien. Ayudan a él y ayudan a todo lo que tiene que ver con el ministerio. Donde él anuncia a Cristo dentro de los sufrimientos, y por eso él dice en Filipenses 1:19 que para él el vivir es Cristo. Y a través de su experiencia le manifiesta a los hermanos de Filipo que deben de comportarse como es digno. Porque eso es el vivir de Cristo. Eso que está hablando él del capítulo 1 es el vivir de Cristo. Para que después entonces entendamos nosotros que debemos de comportarnos como es digno, Filipenses 1:27, a través de un solo sentir, como el que hubo en Cristo, ocupándonos de la salvación. Ocupándonos no porque se pierda, sino ocupándonos sabiendo que nosotros vamos a edificarnos a nosotros y edificar a las otras personas que están alrededor de nosotros según lo que la persona vea en nosotros. Porque Cristo Jesús se humilló, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2, se humilló hasta la cruz para que nosotros podamos estar unidos en Él y poder ser buenos representantes de Él. Por eso Él envía a Timoteo y envía a Epafrodito, déjenme para recibir a Felicia, diciéndole a la gente que está recibiendo la carta en el capítulo 3 que se gocen en el Señor, que no confíen en la humanidad, que no confíen en la carta, que sigan siempre a la meta, y Él se pone como ejemplo, sean imitadores de mí, para que ellos vean que Él como ser humano, Él cumple con la tarea, Él hace las cosas, y entonces no pone ejemplo de Jesús no porque no lo quiera poner, sino diciéndole, yo lo pude hacer, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, si yo lo puedo hacer, ustedes también pueden. Pero todo comienza en un detalle muy importante, y es cómo pensamos. Yo soy lo que yo pienso. Si yo pienso negativo, yo soy negativo. Así que deben de estar gozándose y estar firmes. Y con eso, con esa idea general, vea qué rápido ya tenemos prácticamente la carta leída, aunque la vamos a leer poco a poco. Con eso dice, Cristo me fortalece y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué qué es lo que yo puedo hacer en Cristo que me fortalece? Pensar, saber vivir, gozarme, poder ser buen testimonio, ayudar a las demás personas, pensar en unanimidad, todo eso lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Y de ahí empieza él a hablar de las necesidades propias que él tuvo y que los filipenses lo asistieron por amor. Saluda, y con esto él está terminando la carta. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de la carta? Lo que estaba sucediendo en las vidas de Pablo y en las vidas de los filipenses. Porque había una preocupación de Pablo, y es en lo que nos vamos a concentrar a la hora que estudiamos toda la carta. Eran problemas internos y problemas externos que se estaban dando en la iglesia de Filipo. Los problemas básicamente eran la persecución que tenían de la gente de afuera hacia la iglesia, y las amenazas, como segundo punto, de las falsas enseñanzas que los sacaba a ellos del propósito para el cual Dios los había establecido, que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Después le habla de los conflictos que tienen internos, cómo eso afecta a la iglesia, porque está Evodia y Síndique peleando. Entonces dice que eso hay que corregirlo, los problemas internos, para que la iglesia esté fortalecida. Con eso llegamos a Filipenses capítulo 1 y vamos a empezar a leer. Voy a hacer una pausa de 10 minutos por si alguien quiere hablar alrededor de la introducción. Recuerde, anoten, yo lo dejo para el final para que me cueste menos editar el
el texto y para que hagamos más fluida la enseñanza. Voy a hacer una pausa de 5 o 10 minutos, hablamos alrededor de lo que acabo de dar como presentación y empezamos a leer la carta. ¿Quién quiere preguntar, participar o aportar con respecto a la clase, verdad? Por favor, siempre con respecto a la clase, no con otra cosa. No es importante para mí lo que digan otros pastores o lo que digan sacerdotes o lo que diga el vecino o lo que diga la abuelita. Para mí es importante lo que estamos estudiando aquí en la clase. No nos desviemos. Se lo digo porque a veces dentro de los aportes, dentro de la conversación, sale mucho a relucir más de afuera que de adentro y nosotros tenemos que concentrarnos en nuestra clase. ¿Quién desea participar? Y si no, continuamos con la clase. Pero si hay alguien que desea, dice, mira, pastor, es que esto quiero hacer una observación, pues aproveche este momento. Este es el momento porque a los 10 minutos vuelvo a cerrar y continuamos con la clase. Don Pastor Miguel. Buenas noches, pastor, nuevamente. El Señor me lo continúe bendiciendo a usted y a todos los hermanos que hemos llegado esta noche, ¿verdad?, a esta clase, este momento tan esperado, ¿verdad? Porque de verdad que así es una bendición ser parte de esta familia. No así, pastor, rápidamente para aprovechar todo el tiempo de la enseñanza. Únicamente lo que quisiera resaltar es la condición, ¿verdad?, en la cual el apóstol Pablo se dirige, no únicamente, ¿verdad?, a la iglesia en Filipos, sino a las otras iglesias. Correcto. Donde él escribe desde la condición, ¿verdad?, de estar preso. Y cómo bendijo seguramente a la iglesia del Señor en ese momento cuando la iglesia recibió, ¿verdad?, las cartas, y cómo sigue hablando y bendiciendo nuestras vidas, ¿verdad?, en el día de hoy. Amén. ¿Por qué razón? Porque lejos de ser una carta, ¿verdad?, que desanima, es una carta que trae ánimo. ¿Por qué es una carta que trae ánimo? Por la forma, la manera, ¿verdad?, en que el hombre de Dios la expresa, ¿verdad?, y él inyecta a la iglesia del Señor, porque sabemos que en un principio, pues la iglesia tenía sus dificultades, ¿verdad?, sus serias dificultades. No era fácil, ¿verdad?, nunca ha sido fácil. En la historia de la iglesia, pues siempre han habido tribulaciones, han habido persecuciones, ¿verdad?, como iglesia, y eso sabemos y entendemos que será así hasta el final. En este momento, pues nosotros en nuestro país gozamos de una gran bendición de poder reunirnos, ¿verdad?, de adorar y bendecir el nombre del Señor sin ningún impedimento. Y aun cuando hoy no podemos hacerlo en una manera presente, ¿verdad?, podemos hacerlo a través del sistema. Y aquí estamos siendo bendecidos y estamos siendo edificados. Pero yo creo que siempre tenemos que tener en el pensamiento, ¿verdad?, las cosas que vinieron y las que pudieran venir en algún momento. Y recuerdo una de las enseñanzas y hay cosas, ¿verdad? Uno quisiera recordar el 100% de cada una de las enseñanzas, ¿verdad? Pero hay mucho que se nos queda. Y recordaba con respecto a la enseñanza en Apocalipsis, ¿verdad?, el temor. Muchas veces que hemos escuchado hermanos que dicen, no, yo no leo Apocalipsis, a mí me da miedo, no, yo no quiero saber nada de Apocalipsis. Escuchamos, ¿verdad?, esas cosas, y un día nos enseñaba usted al respecto que el libro de Apocalipsis no tiene que ser así abordado, ¿verdad?, con temor. No era para inyectar temor, al contrario, ¿verdad? Nos enseñó usted muy claramente que más bien era para traer fortalecimiento a todo lo que la iglesia estaba viviendo. Amén. Todo lo que la iglesia estaba experimentando. Entonces yo creo que cuando el apóstol Pablo hace mención, ¿verdad?, de sus prisiones y todas estas cosas, jamás de los jamases es para venir y desanimar, ¿verdad?, a las iglesias, a lo que los están escuchando, sino que en realidad para que se den cuenta, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios nunca nos ha mentido, siempre nos ha enseñado las cosas como han sucedido, como van a suceder, y nosotros tenemos claro todas estas cosas. Jesús mismo dijo a sus seguidores, ¿verdad?, en un momento, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? El Señor nunca dijo, cuando vengan a mí, ¿verdad?, van a venir a la congregación de pare de sufrir. De ninguna manera, no nos enseña la palabra del Señor eso. Al contrario, sabemos que dentro del paquete del llamado, ¿verdad?, que el Señor nos hizo en cuanto a la salvación y todo eso, pues sabemos que el Evangelio y el reino de los cielos es algo de lo más maravilloso.
para nosotros, ¿verdad? Que el Señor en su grande amor y en su misericordia, pues nos ha alcanzado. Pero aquellos que son contrarios, y no únicamente que son contrarios, aquellos que inclusive odian, ¿verdad? Odian desde lo más profundo de su corazón al Señor y a su iglesia y todas sus cosas, ¿verdad? Sabemos que tienen esta actitud, pero la iglesia conoce todas estas cosas. Entonces yo rescato eso en esta noche de manera de comentario, como el apóstol Pablo, ¿verdad? No escribe allá quejándose ni rasgándose las vestiduras de ninguna manera, sino que él está diciendo más bien, esto es para provecho. Esto es para beneficio de la iglesia, esto que yo estoy viviendo, ¿verdad? Contrario, cualquiera podría decir, no, provechoso podría ser que él estuviera libre, que él anduviera predicando por todo lugar y todo eso, pero él tiene su enseñanza, ¿verdad? Y por algo él lo está diciendo así, de esa manera. Entonces, pastor, entre toda la enseñanza, ¿verdad? Que tiene no únicamente esta hermosa carta, sino cada carta y cada escrito del apóstol Pablo, pues es lo que quería señalar de alguna manera. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor, gracias por el aporte y muy acertado. Y la verdad es que nosotros tenemos que ir viendo todo lo que es la teología paulina alrededor de eso. No solo la teología paulina, todo lo que es la Biblia alrededor de eso. La Biblia nos enseña a nosotros que este mundo caído pues nos va a traer tanto a los creyentes como a los no creyentes este sufrimiento. Pero que en medio de esto nosotros tenemos el gozo de estar en el regazo de Cristo, en el regazo del Señor, para que Él nos traiga una paz espiritual, y esta paz espiritual pues va a producir un bienestar en nosotros para poder sobrellevar todas estas cosas negativas que están en este mundo caído, que no se va a corregir pues hasta que el Señor venga y cambie esta tierra y cambie todo este sistema caído, ¿verdad? No, eso no se va a dar, nosotros no podemos cambiar eso. Que Dios hace milagros y que Dios hace sanaciones con las personas, pues eso es cierto, pero que es una regla general, eso no es una regla general. Hay personas muy santas, hay personas muy piadosas que mueren con un gran sufrimiento muchas veces, con enfermedades, o que sufren cárceles y todo eso, como todas esas personas descritas en el libro de Hebreos, y nosotros no podemos obviar que esa es la realidad de este mundo, ¿verdad? Y no podemos engañarnos, porque entonces nos engañamos a nosotros y engañaríamos a otras personas. Pero que Dios puede hacer las cosas, puede. Pero que Dios quiera, ya eso es una cuestión que habría que preguntarle cuándo Él quiere y cuándo Él no quiere hacer algo. De ahí que nuestro Señor Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, haciéndonos ver a nosotros que siempre debemos de considerar la voluntad de Dios. Y Santiago lo dice muy claro cuando dice que nosotros debemos siempre decir, si Dios quiere, no hacernos nuestros propios agendas sin considerar a Dios. Escribe Pablo primero una salutación. Dice Pablo y Timoteo, él viene e incorpora a Timoteo dentro del saludo, siervos de Jesucristo. Se presenta de esa manera. Somos nosotros y hablamos en nombre de Jesucristo. Y le dirige justamente la carta a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Y vea qué interesante cómo Pablo dice a los que están en Filipo con los obispos y los diáconos. Automáticamente nos damos a entender nosotros que está dirigiéndose la carta a personas inmaduras, a personas que necesitan el consejo, porque él no solamente hace la separación de que están con los obispos y los diáconos, sino que le dice a ustedes santos que están con ellos. O sea que ellos deben de ayudarles a ustedes a salir adelante en esas necesidades que tienen, en esas inquietudes, en esas dudas. Entonces la frase básicamente muestra y presenta a Jesucristo como baluarte, como de dónde agarrarse, como el ancla de donde sostenerse, y dirigida a esos santos que están con los obispos y los diáconos, los líderes que están ahí. Y le hace un saludo muy interesante, porque ese saludo, si nosotros lo vemos en español, no le damos mucha importancia. Pero ese saludo que está ahí, que dice gracia y paz, está hecho en dos idiomas. Gracia es Jaire en griego y paz es Shalom en hebreo. O sea, Jaire Shalom es lo que le está diciendo ahí. Gracia y paz, Jaire Shalom. ¿Por qué? Porque se está refiriendo y se está comunicando con una comunidad, con una iglesia mestiza, una iglesia de judíos y de griegos, de judíos y de gentiles. Entonces ese saludo usted lo va a ver de Pablo en todas sus epístolas, porque se está dirigiendo a ese tipo de pueblo. Jaire y Shalom. O sea, gracia y paz. A vosotros, ¿de quién es el Jaire, el saludo de gracia? ¿Y de quién es el saludo de paz? No gracias, ¿verdad? Sino gracia.
que es el don que Dios nos da a nosotros inmerecido para sostenernos y apoyarnos en el proceso que tenemos de formación y de aprendizaje. ¿De quién es el saludo? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, yo los estoy saludando en nombre de Dios y en nombre del Hijo, en nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Eso es lo que les está manifestando en esos dos textos que si nos ponemos a estudiarlos a profundidad, es increíble todo lo que se le puede sacar. Pero vamos a hacer la lectura de la carta un poquito más, más fácil, más rapidita, ¿verdad? En el segundo punto, ya de los versículos 3 al 8, va a hablar de la acción de gracias en el capítulo, básicamente, y Pablo viene y dice así, desarrolla esto: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hago una pausa aquí para que nos hagamos una pregunta nosotros. Siempre la palabra de Dios debe ocasionarnos a nosotros preguntas, preguntas al texto y preguntas a nosotros mismos. ¿Nos acordamos siempre, de verdad, con gusto, de todas las personas que conocemos dentro del reino de los cielos? No voy a dejar de lado a los no creyentes, voy a hablar de los que son una iglesia, los que son hermanos. Realmente tenemos recuerdos como los tiene Pablo, en gratitud, en bondad, en buenos sentimientos, en buenos pensamientos, para todas las personas que nosotros conocemos dentro del reino de los cielos, que son la familia. Vea cómo Pablo empieza de una vez a ubicarnos a nosotros en el problema de pensar mal, en el problema del manejo del pensamiento. O sea, yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Dónde se acuerda usted de una persona? En el pensamiento. Y si usted tiene un pensamiento positivo, si usted tiene un pensamiento de amor, si usted tiene un pensamiento de agradar a Dios, debe de ser de la misma manera como Pablo, dar gracias a mi Dios por acordarme de ustedes. Porque mi Dios va a producir perdón, va a producir tranquilidad, va a producir esperanza, va a producir una serie de sentimientos que eso no lo ven las personas, pero lo ve Dios. Entonces es un corazón adorador. Un corazón adorador es un corazón que está destinado para agradar a Dios aun cuando nadie se esté dando cuenta. Porque es desde el interior, es desde su propia intimidad. De ahí que Jesús dice que cuando una persona se acerca a Dios, se meta a su aposento, cierre la puerta y entonces cerrada la puerta se comunique con Dios y lo que haga en privado será recompensado en público. Esto no necesariamente es algo físico, sino que es una figura del interior, de nuestra intimidad, de cómo nosotros en el interior tenemos que agradar a Dios, porque nosotros de boca podemos decir muchas cosas y en el interior pensar otras cosas. Eso se llama hipocresía. Entonces Pablo lo que nos hace a nosotros, nos enseña en toda la carta a Filipenses, es a ser consecuentes entre cómo pienso y cómo soy por dentro. Debe haber un equilibrio en cuanto a lo que soy y lo que proyecto. Siempre en todas mis oraciones, ahí es donde se acuerda, cuando está orando, trae un pensamiento positivo, trae un pensamiento de amor. Imagínense nosotros estar orándole al Señor, pidiéndole bendición por personas que nosotros no bajamos de la garganta, o sea, que no soportamos, personas que nos traen a nosotros sentimientos de enojo, de odio, de amargura. Ya ahí la oración ya se acabó, o sea, se acabó me refiero, podemos hablar y hablar, pero no pasa a la presencia de Dios. Porque ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dijo, si cuando vienes al altar a traer tu ofrenda, y la oración es ofrenda también, la oración y la adoración es ofrenda, no solamente estamos hablando en el campo material, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, deja ahí tu ofrenda y ven, reconcíliate con tu hermano y después regresa a presentar tu ofrenda. O sea, nosotros debemos de tener un corazón sano, un corazón dispuesto, sabiendo que nos estamos acercando a un Dios que nos está examinando cada punto y cada palabra que decimos. No estamos hablándole a la pared, estamos hablándole a Dios. Entonces Él dice, yo me acuerdo de ustedes y siempre que me acuerdo ¿de dónde? En mis oraciones. Ahí es donde yo me acuerdo. Y vea cómo se acuerda en las oraciones de Él. Y perdonen que yo sea tan enfático en esto que voy a hacer, porque la mayoría de las veces a la gente le molesta esto, pero soy enfático porque esta doctrina de la prosperidad y esta doctrina de la confesión positiva y todo esto que anda no es bíblico. O sea, no es bíblico, es simplemente un mover de las emociones, un mover de los sentimientos, más que de lo que es la identidad del creyente. Entonces Pablo no dice que me acuerdo de ustedes decretando, declarando por ustedes para que estén bien, eso no lo dice él.
Pablo usa en toda su teología la palabra súplica y ruego. Por eso hago el énfasis. Me acuerdo en mis oraciones como rogando, mis hermanos, rogando, con gozo por vosotros, por todos vosotros, rogando. Qué diferente es como se ora hoy en día, mis hermanos. Reclamando, no rogando. Tiene la R al principio, pero la idea es otra totalmente. Hoy se ora reclamando. Hoy se ora, no olviden cerrar el micrófono, a ver. Ah, bueno, ya lo cerraron, perfecto. No olvidemos, mis hermanos, que nosotros nos presentamos delante de Dios con acción de ruego y súplica. Ruego y súplica. No de otra forma. Otra forma es antibíblica. Y la pregunta es, ¿queremos ser bíblicos? ¿Actuar de la manera bíblica? ¿O queremos ser como los falsos maestros que enseñan a desafiar a Dios? Porque eso es un desafío a Dios. No nos acercamos a Dios nosotros de una manera soberbia, altanera, de una manera orgullosa, egocéntrica. No nos acercamos así. De hecho, hay un libro que nos enseña a nosotros mucho cómo acercarnos al rey. Si bien es cierto que esta mujer, Hadasa, conocida en el libro como Esther, se acercaba al rey Asuero, siendo él un rey pagano, siendo un rey borracho, siendo un rey malo. Yo no me gusta cuando la gente empieza a usar al rey ese como figura de Dios, porque no tiene de figura de Dios, no tiene nada. Pero sí nos enseña a nosotros la conducta de Hadasa, o sea, la conducta de Esther cuando se acercaba a él. La conducta de ella, el corazón de ella. Rey, si a ti te complace, Señor. Rey, si a ti te agrada. Rey, si a ti te honra. Si para ti está bien. O sea, era una forma humilde en que se acercaba a ese rey. Siendo un rey borracho, fiestero, mujeriego. Y le digo mujeriego porque vea todas las jovencitas que pasaron durante todo el tiempo, cada noche hasta que escogió a Hadasa. Entonces, esa es la forma en que ella se acercaba a él. Ahora, ¿qué más nosotros cuando nos acercamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros nos acercamos de una manera tan soberbia, mis hermanos? Tan desafiante, tan orgullosa. Cuando Pablo nos dice, ¿cómo oramos? Rogando, rogando. Me gustaría hacer un ejercicio, que no lo voy a hacer ahorita en la clase, hasta que abra una ventana, pero un ejercicio de qué es rogar y qué es declarar o qué es decretar, un ejercicio. O sea, yo quiero, yo me propongo, yo desafío, o sea, use todas esas palabras, me apropio, cancelo, dejo inoperante, dejo, o sea, usted vea el yo ahí implícito, yo. Y el Señor dice, si es posible, estoy hablándole de Dios, no le estoy hablando de cualquier persona, no le estoy hablando ni siquiera de un ángel, le estoy hablando de Dios, si es posible. Cuánta reverencia hay en esas palabras, cuánta humildad hay en esas palabras, cuánta sujeción y sometimiento hay en esas palabras. Si es posible que pase de mí esta copa. Porque hay reverencia ahí, mis hermanos, porque Él tenía el poder de salir de eso si quería. Pero Él deposita toda la reverencia, Él deposita todo para que usted y yo aprendamos. Si es posible que pase de mí esta copa. 3 veces rogó. Eso es rogar. Rogando, como dice Pablo, con gozo por todos vosotros. Ahora después nos dice por qué Él ruega. Porque nosotros podríamos decir, ¿y por qué rogaba Pablo? Porque podría ser que ya aprendimos a rogar. Ok, perfecto, listo, ya, pastor. Yo voy a quitarme esa oración soberbia, esa forma de acercarme a Dios tan altanera, tan desafiante. Ya aprendí, qué dicha, ya aprendí. Y me voy a, Señor, yo te ruego, Padre bueno, para que todos mis hermanos tengan un Audi último modelo. Ay, Señor, yo te suplico para que todos mis hermanos, oh Señor, les aparezca un primo allá, no sé, de Inglaterra, de Francia, un tío, y les herede unos cuantos millones. Ay, Señor, yo te ruego para que tengan tanta comida, Señor, que necesiten contenedores para guardarla. Podría ser así, es una oración en amor, es una oración bonita, es una oración deseándole el bien a las personas, que es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo no ruega por eso. Escuche por lo que ruega Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio. Estoy rogando
porque ustedes se amen, en lo que está diciendo. Estoy rogando porque ustedes se respeten. Estoy rogando porque ustedes se pasen por alto la ofensa. Estoy rogando para que ustedes tengan la mente de Cristo. Básicamente lo que está diciendo, que estoy rogando por ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cuándo empiezo a rogar por ustedes? Desde el principio hasta ahora, o sea, siempre. Desde que los conocí, desde que ustedes se entregaron a Cristo, desde ese momento yo todos los días, y cuidado que mañana, tarde y noche, todos los días, yo ruego para que ustedes se amen. Yo ruego para que ustedes den buen testimonio de unidad, de fraternidad. Porque el diablo, y cuando digo el diablo refiriéndome a Satanás, que la palabra diablo es divisor, porque él está tan enfocado en que las personas se dividan. O sea, que las iglesias se dividan. Porque no puede tocar su salvación, porque no puede tocar básicamente su compromiso, me refiero a que no puede sacar a la persona del proyecto en que Dios lo metió, pero dividiendo a las personas, básicamente los saca del pensamiento de Cristo de Juan capítulo 17. Cuando Jesús oró esa oración tan maravillosa que dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que se amen los unos a los otros para que el mundo crea. Padre, que ellos estén en mí y yo esté en ellos. Esa es la oración que él hizo. La oración era de unidad, la oración era de permanencia, la oración era de amor, de afecto. Entonces por eso es que el enemigo ataca eso, porque es un deseo del Hijo, es un deseo de Cristo. Y como es un deseo de Cristo, él no quiere que hagamos nada que le agrade a él. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos la maravillosa, pongo comillas, porque estoy hablando de manera irónica, la maravillosa, no maravillosa, véanlo con la palabra opuesta, la maravillosa forma de actuar, apoyando al enemigo, dividiéndonos. Nosotros. ¿Y eso qué hace? Eso va en contra del deseo de Cristo. Eso va en contra de lo que él dejó a nosotros como mandato, no como opción, como mandato. Por eso Pablo dice, yo ruego por eso. Yo ruego. Mi ruego es para que ustedes estén unidos. ¿Y eso dónde comienza, mis hermanos? En el pensamiento. Todo comienza en el pensamiento. Jesús dijo, lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, porque ahí se maquina todo, los pleitos, las guerras, las infidelidades, los adulterios, todo se maquina aquí adentro y sale hacia afuera. Pero cuando hablo de aquí adentro, no piensa en el corazón, en el cardio, ese músculo que se mueve, sino en el ser, en el individuo, en lo que está adentro. No es algo muscular, no es el cuerpo. La gente piensa en el cerebro como ese órgano, como esa masa, o en el corazón como el músculo. No, es la identidad que tenemos ahí adentro, lo que no muere. Lo que no perece, lo que no se pudre, que es el alma. Entonces a eso es que le está hablando Pablo. Pablo le está hablando al alma, le está diciendo, yo ruego por ustedes, por sus almas. Tanto es así que David tenía una comprensión tan clara de esto, que él le daba órdenes al alma. Alma mía, alaba a Jehová. Vea qué interesante, mis hermanos. Él sabía y tenía un concepto tan claro que él no se ponía a hablar de cosas materiales. Él le daba una orden al alma, alma, alaba, adora. Porque nosotros tenemos que hacer así. Nosotros tenemos que actuar dándole órdenes a lo que mora en nosotros, que somos nosotros. Dándole orden, no pegando 4 gritos, sino en el interior, en el pensamiento. No, así no, por ahí no voy a caminar. Así no voy a hablar. Eso no lo voy a ver. Así no voy a actuar. Y tomar decisiones firmes que inician en el pensamiento. Y Pablo viene y entonces nos dice a nosotros algo en el cual él no confía en lo que ellos hacen, o no deposita su confianza en lo que ellos hacen o en lo que ellos van a hacer. Aunque él está rogando, aunque él está pidiendo, aunque él está suplicando porque ellos tengan esa coinonía, Pablo no deposita su confianza en ellos. Pablo deposita su confianza en el que puede llevarnos a nosotros en el camino recto hasta el final. Estando persuadido de esto, dice. Es lo que dice Pablo, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó. ¿Quién comenzó? El que nos llamó, el que nos salvó, el que nos impactó, el Espíritu Santo que entró en nosotros y nos selló. Ese nos va a llevar hasta el final.
Jesús lo dijo. Porque Pablo lo único que está hablando es teología directamente de la boca del Señor. Les dejaré otro consolador que los guiará a toda verdad, les recordará lo que yo les enseñé y los guiará hacia mí. Ese es el Espíritu Santo. Entonces Pablo está hablando aquí del sello de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros en el día a día. Pero aquí viene justamente el detalle de cómo funciona esa obra dentro de nosotros. Porque también tenemos que poner de parte de nosotros. Tenemos una parte humana que está luchando contra una parte física, contra una parte material. O sea, contra los deseos de la carne. De ahí que Pablo dice, miserable de mí, porque ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Entonces, en esa lucha del pensamiento, está luchando entre lo que el espíritu quiere, lo que le ordena al alma y lo que el cuerpo reclama. El cuerpo me refiero a la parte material. Como me es justo, dice, sentir esto de vosotros. Ahí está hablando el sentimiento. O sea, yo tengo que poner la parte de mis sentimientos. Somos seres emocionales. No somos robots, somos seres emocionales. Entonces yo debo de trabajar en mis emociones. Debo de trabajar en eso, teniendo y operando y trabajando y instruyendo, alimentando la mente de Cristo. ¿Y cómo lo hago él? Exponiéndome a la palabra, leyendo la palabra, exponiéndome a las enseñanzas, pero no a cualquier enseñanza, porque hay enseñanzas que me van a desviar, hay enseñanzas que me van a traer otro tipo de concepto totalmente diferente al que Pablo, al que Mateo, al que Lucas, Juan y cada uno de los escritores bíblicos puso, un concepto diferente, un concepto humanista. El humanismo se ha metido en la iglesia de tal forma y con tanta fuerza que hoy desde los púlpitos suena y resuena el humanismo y la psicología. Y entre el humanismo y la psicología está el alimento al hombre para que el hombre se sienta bien, para que el hombre se sienta empoderado, se sienta grande, se sienta maravilloso. Y olvida las palabras de nuestro Señor cuando dice, me acuerdo que son polvo. Y por eso no los he destruido, porque me acuerdo lo que son polvo. Y porque yo soy Jehová, dice en Malaquías. Y no cambio, por eso no los he destruido. Porque yo no soy hombre, yo soy Dios. O sea, no es en nosotros, o sea, nosotros somos ambivalentes, nosotros un día estamos muy fuertes en la emoción y muy eufóricos y otro día no queremos nada. Pero una persona que está sellada, una persona que está guiada por la mente de Cristo, no importa en qué condición esté en escasez o esté en abundancia, esté en salud o esté en enfermedad, no importa lo que esté enfrentando, que lo vamos a ver en el capítulo 4 de esta carta, no importa lo que esté enfrentando, está asido de la mente de Cristo. Y sabe que el que comenzó la obra, la perfecciona y la lleva hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de Jesucristo es el día en que Él se va a entronar, el día en que Él se sienta ya y entonces empieza sus bodas y se une a su iglesia. Ya de una vez se fusiona para siempre. Por eso yo tengo que tener ese sentir, dice, este sentir es el que tengo de ustedes, por cuanto os tengo en el corazón. Y acabo de explicar, no piensen en el corazón como el músculo, porque los tengo en el corazón. Pero ¿dónde los tengo en el corazón? Pablo no está en un spa, Pablo no está en un hotel 5 estrellas, donde él está yendo bienísimo y dice, bueno, qué bien, me estoy tan contento por mis hermanos allá, porque yo estoy aquí de lo más bien. Mira, ahorita me traen un fresquito, me van a traer una ensalada, me van a traer unas fruticas, ojalá que me traigan ahí un bronceador, y mientras tanto les escribo a estos que están allá en Filipo. No, Pablo dice que yo los tengo en corazón en mis prisiones. O sea, a pesar de lo que yo estoy viviendo, yo me gozo por ustedes. Porque si eso de que fuera a hacer y a presentar el evangelio a ustedes me trajo a prisión, pues qué dicha que me trajo a prisión, pero al final de cuentas prediqué a Cristo. Por eso es que Pablo es tan enfático y tan firme en la parte de que Cristo perfecciona la obra. Porque Él deposita su confianza no en usted ni en mí, sino en Jesucristo que hace la obra. Y ahí los tengo en mi corazón, en mis prisiones. Y en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cualquiera toma eso y dice, bueno, pero si esa gracia me va a meter a la cárcel y me va a poner en cadenas, como que no me gusta mucho eso. Eso no es nada atractivo, no es bonito. Entonces vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que plantear algo diferente. Vamos a presentar a Pablo con cadenas de peluche. O vamos a poner a Pablo con cadenas como de estereofoncito, que no le dolía mucho a él, ¿verdad? Que no sentía eso. Déjeme decirle una de las cosas que tenían las prisiones. Bueno, Pablo estuvo en una prisión que era una casa de donde está escribiendo ahorita y no tenía tanto, ¿cómo se llama esto? Tanto sufrimiento. Sí tenía sufrimiento, estaba en cadenas, pero no como cuando ya estuvo en el cepo. El cepo es donde meten las manos y meten los pies y los ponen ahí y los orines de los que están arriba le caen encima a los que están abajo y el excremento y una serie de cosas, o sea, porque ya eran considerados para la muerte. Pero aún así ahí Pablo ora con gratitud, con gozo. Claro, usted dice, y yo diría, pero yo no quiero eso. No, yo tengo que ver qué vamos a hacer. Eso del evangelio no lo quiero. Yo quiero lo bonito del evangelio. Yo eso no lo quiero. Es hermoso como Job presenta esto, cuando le dice a su esposa, hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Porque Job está claro de que Dios es soberano y que Él hace como quiere. Entonces, mis hermanos, dichosamente hoy nosotros no tenemos las persecuciones que se hacían antes, las formas de prisión que se hacían antes, cómo se decapitaba a la gente, se decapitaba, se aserraba. ¿Sabe qué es aserrarse? Los aserraban como una motosierra, bueno, no tenía motosierra, pero con una sierra manual los partían a la mitad de la gente, los amarraban las manos y las piernas y después se cortaban. Eso usted lo ve en Hebreos capítulo 11, eso se le hacía. Se empalaban. Empalar, mi hermano, es que se agarraba, mi hermana, un palo, se hacía una punta arriba y se sentaban en el palo por el ano a que le saliera por la boca. Como los chanchos que ustedes ven en las películas. Eso se le hacía a los creyentes. Se tiraban a los leones, se arrojaban a los leones. Todo eso pasaba en ese entonces. Y esa gente cantaba y adoraba aún cuando lo llevaban a eso. Nerón se asustaba porque cuenta la historia, no está en la Biblia, pero cuenta la historia herodiana que Nerón decía, pero ¿por qué están cantando? Es parte de la historia. Y Pablo solo nos pide a nosotros que tengamos comunión, que nos amemos unos a otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es la lucha que tenemos que hacer, es lo mínimo. No estamos hablando de que nos está diciendo, aunque podría pedirlo, nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, mire, mis hermanos, vayan a que los maten. No, está diciendo, tranquilos. Solamente ámense unos a otros como yo los amé. Eso es lo que les estoy pidiendo, perdónense. Pásese por alto la ofensa hasta que Cristo venga. Compórtense, estén en ese sentir en el corazón. Yo se los estoy diciendo desde mi prisión. Esa es la defensa que yo tengo para confirmar el evangelio. Para saber de que ustedes son creyentes, ustedes tienen que conducirse así. Es lo que nuestro Señor dice en el capítulo 17 de Juan. Es lo que Juan dice en sus epístolas. Si no amamos al hermano, no hemos pasado las tinieblas a la luz. O sea, la confirmación de que usted es lo que dice ser y lo que yo digo, lo que digo ser, es cuando amamos. Pero amar no significa que no nos enojemos. Sí nos enojamos, pero dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no ofendan. Enójense, pero no hagan palabras que vayan a lastimar a las personas. Sí se puede enojar y decir, esto no me gusta. El Señor dijo, ¿por qué me pegas? Le dijo al hombre que lo había bofeteado. No, la defensa para la confirmación del evangelio está en cómo está mi corazón a la hora de actuar. Todos vosotros sois participantes conmigo en esta gracia. Claro, por supuesto, porque nosotros, si es por nosotros rapidito tiramos todo por la borda, lo tiramos por la ventana. Y entonces Pablo viene y habla de quién atestigua por las palabras que él está diciendo. Y esto es muy delicado, mis hermanos. Hay gente que dice, por Dios, de verdad que yo no hice eso, sabiendo que tal vez sí lo ha hecho. Eso es juicio para la persona. Que se muera mi mamá, y si fuera así, caería la mamá muerta inmediatamente, porque a veces hay un juramento para defender una mentira, como le pasó a Saúl cuando juró a la pitonisa.
en nombre de Jehová, por algo que estaba en contra de lo que Dios establece. Pero Pablo no, Pablo está orando y está rogando y está diciendo que Dios me es testigo, dice, de cómo os amo. Esto es hermosísimo. Dios es testigo de cómo os amo. A todos vosotros. Cuando dice a todos vosotros, están los peleones, está Eboya y Síntique que se estaban peleando. Están los obispos, están los diáconos, están los inmaduros. Están los que seguramente le sacaban a Pablo la piedra de vez en cuando llegaban ahí. Están los respetuosos y los irrespetuosos. Están los fieles y los no fieles. Están los que le ayudaban económicamente y los que más bien querían quitarle. Están los que querían apedrearlo más bien y están los que, todos. Él dice, yo los amo a todos vosotros, con entrañable amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona ame de esa manera si no está Jesucristo operando ahí. Porque la marca, la evidencia de lo que somos nosotros, si decimos ser de Cristo, es el amor. El vínculo perfecto. Es la única evidencia. Y usted me dice, pastor, pero es que hay otros frutos. No, hay un fruto manifestado de diferentes maneras. El fruto es el amor, que produce paz, benignidad, mansedumbre. Pero es un fruto del amor. El amor es único y viene de Cristo y está establecido en nosotros para poderlo compartir, para poderlo llevar. En el capítulo 1, ahora 2 versos 9 al 11, Pablo empieza entonces a abordar la oración de Pablo por estos filipenses y empieza a desarrollar lo que él está diciendo atrás. Yo oro por ustedes. Ahora viene la oración. Esto pido en oraciones. Qué hermoso. Y si quiere usted anote ahí, para que anote los puntos a los que Pablo le daba énfasis a la hora de orar. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. ¿De qué estamos hablando? Del amor. Que ese amor que tienen crezca más bien. Que esto no tenga límite. Y que sea en más ciencia. La palabra ahí es epignosis. O sea, conocimiento preciso, que estén certeros de que ustedes aman, no que crean que aman, no que sea una emoción, no que sea algo pasajero, no que cuando esa persona me hace algo ya la dejé de amar. No, mis hermanos, el amor es algo que no deja de ser, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Lo que significa es que si me hacen algo me pueden herir, pero yo no dejo de amar. Jesús no dejó de amar cuando lo crucificaron. Sufrió en la cruz, lloró, sudó sangre, pero sigue amando hasta el día de hoy porque Dios es amor y Jesús es amor. Porque Jesús es Dios. Entonces dice, eso tiene que abundar cada vez más, o sea, tienen que tener un conocimiento preciso en todo conocimiento. Ahí la palabra es adecesis, o sea, en entendimiento, sabiendo amar correctamente. Porque también se puede amar incorrectamente, mis hermanos. Puede salir un amor sexuado, puede salir un amor de atracción física, y no es el amor que el Señor nos está diciendo que tenemos que tener los unos a otros. Es un amor en el entendimiento de lo que es la hermandad, la confraternidad, lo que es la coinonía, lo que es el cuerpo de Cristo. El amor sexual, el amor ese puede estar dentro del matrimonio, pero no confundamos que los hermanos y las hermanas empiecen a amar en ese tipo de amor, porque eso no es más que para el matrimonio. Así que tiene que ser un amor adecesis, o sea, entendimiento, con entendimiento, no tener esos sentimientos o esos deseos de que cuando se está con una hermana se vaya yendo por otro lado en lugar de ir por el lado de la coinonía o con un hermano. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué tiene que ser epignosis, o sea, preciso? ¿Y por qué tiene que ser aidesesis, o sea, en entendimiento? ¿Por qué tiene que ser así? Porque eso tiene un propósito. Y el propósito, según lo que dice nuestro Señor, es para que aprobéis lo mejor. Para que nosotros podamos ser nosotros jueces de lo que es lo mejor para con Dios. Las mejores decisiones, las mejores soluciones, que tengamos el manual correcto donde nosotros tenemos que transitar. ¿Para qué? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que el día que estemos delante de Él, de Cristo, que Él nos llame a cuentas, nosotros no tengamos
nada que nos saque para decirme, usted lo que estaba haciendo era, no era que amaba a la hermanita como a Cristo, sino que usted amaba a la hermanita pero con otras intenciones. Usted amaba al hermanito de otra manera. Usted tenía todas digamos, esas delicadezas, todas esas especialidades, no porque tenías un interés en honrar a Dios, porque tenías otro tipo de interés en tu mente, porque ahí está la mente, el asunto está en la mente, mis hermanos, todo está en la mente. Y debemos de ser irreprensibles, llenos de frutos de justicia. O sea, ese es el tipo de amor que tenemos que dar nosotros, justo, un amor de justicia, capaos dicaios, perdón, carpus dicaios. O sea, esa palabra es arrancados de una forma santa o pura, o sea, desde la raíz, jalado desde lo más profundo, de manera santa. O sea, nosotros que tenemos que amarnos los unos a los otros de manera santa. Vea lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 8, que es hacer las cosas de manera santa. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como una forma de adoración. Que cuando alabamos al Señor, nosotros estamos adorando a Dios en la forma en que nos tratamos los unos a los otros. No olvidemos que venimos de Efesios. No olviden que estamos hablando del cuerpo de Cristo. No olvidemos que Dios planeó la iglesia, que Dios compró la iglesia, que Dios pagó por la iglesia y que Dios guía a la iglesia. No podemos olvidar eso que aprendimos allá, porque es el fundamento de lo que estamos haciendo acá. Entonces cuando dice para que nos aprobemos en frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Para eso es. Para alabar a Dios. No es para exaltarnos nosotros. No es para motivarnos nosotros. Es para exaltar a Dios. Y el exaltar a Dios va a producir en nosotros gozo. El exaltar a Dios va a producir en nosotros esperanza. El exaltar a Dios va a producir en nosotros fe. Va a producir en nosotros confianza. Porque cuando usted exalta a la persona y esa persona falla, se fue todo al piso. Cuando la persona le exalta a usted y usted falla, se fue todo al piso. Pero cuando exaltamos a Dios, en el cual depositamos nuestra confianza, Dios nunca falla. Dios es perfecto, santo. Y así llegamos al capítulo, déjeme ver qué hora es. A veces se me va el tiempo muy rápido. Capítulo 1, verso 12. Ya empieza el cuerpo. O sea, la parte principal de la carta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué es lo que le ha sucedido? Está en prisión, está con cadenas, está mandando cartas porque no puede irlos a visitar. Que esto que me ha sucedido ha redundado, dice, o sea, este redundar es rebalsar para beneficio de algo. O sea, es cuando usted agarra una copa. En el texto básicamente que Pablo lo está enseñando y en el contexto que lo está enseñando y la palabra que está usando él es como que usted agarra una copa, un vaso y le eche agua o le eche refresco o le eche vino y la copa se llena y se rebalsa, o sea, se sale. No cabe ahí, o sea, la copa no puede contener ese líquido y se sale y usted sigue le echando y se sigue saliendo y saliendo. Entonces quiero que sepan algo. Que las cosas que me han pasado, eso que me ha pasado, eso que cae en mi cuerpo, yo soy la copa, yo soy el vaso, eso que cae en mi cuerpo, dice, ha sobreabundado, ha rellenado, se derrama, ¿qué? El progreso del evangelio. O sea, más bien, en lugar de detenerme, más bien me dan más ganas de seguir predicando, me dan más ganas de enseñar, me dan más ganas de que entre más me golpean, más amor tengo hacia las personas. Entre más me persiguen, más amor tengo hacia las personas. Entre más me dicen que me van a matar, más amor tengo hacia las demás personas. De tal manera que mis prisiones, esto que me está pasando, se han hecho patentes, o sea, se manifiestan en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es el pretorio? El pretorio es donde está el pretor, que es el jefe del campamento, y el pretorio es el que dirige justamente a los soldados que cuidan a los más cercanos del rey. O sea, el pretorio
es el lugar donde estaban los soldados romanos de más élite, de más calificación, que cuidaban a las élites del emperador. Ese es el pretorio, ahí estaba Pablo. Lo que nos enseña a nosotros es que Pablo se había convertido en un objetivo no religioso, sino político. Porque a él lo dijeron muy, muy sencillo. Cuando lo examinan a Pablo, Pablo no le encuentran nada de que acusarle de la parte religiosa. O sea, vamos a llevárnoslo porque Pablo apeló delante de César y a Pablo lo terminan matando más que por religión, por lo mismo que mataron a nuestro Señor, por sedición, cosa que no la está haciendo. O sea, porque levanta masas, porque la gente lo sigue y a los poderosos no les gusta cuando alguien brilla. Eso me impresiona a mí, porque en las iglesias pasa eso, mis hermanos. Es triste cuando viene un hermano y empieza a brillar, y cuando el hermano empieza a brillar, entonces tal vez alguien que está en una buena posición ya no le gusta que el hermano está brillando, y brillando me refiero con la luz de Cristo, no le gusta que me cae mal, empiezo a hablar mal, es que no. Ah, no, es que esas voy a hacer un ejemplo, voy a utilizar a Cheney de ejemplo. Cheney llega y canta la alabanza, ella escoge las canciones, bueno, Dios la guía, escoge las canciones, y ella canta, y como que cuando Cheney llegó a la congregación, ni canta tanto esa muchacha. Y a las canciones que escoge, ni me gustan. Mis hermanos, cuando la persona empieza a brillar, ocasiona eso. Y ocasiona eso porque brilla para Cristo. Y la gente no quiere que brille para Cristo, la gente quiere que brillen para ellos. Hay gente que llega a la iglesia a que la alabanza sea para ellos, que les guste, que me agrade, que me complazca. Hay gente que entra a una iglesia, que la prédica sea algo que me motive, que me haga sentir bien, que diga que yo soy muy bueno. Yo he escuchado gente que dice, es que aquí yo me siento un gran pecador, o sea, no me gusta esto. Y por eso somos, mis hermanos, pecadores, necesitados de Cristo, necesitados de su misericordia, de su perdón, de su gracia, eso somos. Pero eso no me gusta que me digan. Yo quiero que me digan algo como que yo soy fuerte, que yo tengo todo el poder, que yo soy como las muñequitas. Hay 4 muñequitas ahí que en una fábula, las superpoderosas, esas son. Que yo soy como las superpoderosas. Que yo soy como Batman y Robin juntos. O sea, yo lo que quiero es que digan que yo soy maravilloso. Es más, que soy necesario. Que me digan, es que si usted no está ahí, no, esta iglesia no avanza. Y el Señor dice, no, si ustedes no están ahí, yo puedo usar las piedras. Hasta una burra usé en un momento. No, mis hermanos, cuando nosotros vemos que llegan las personas de la alabanza y brillan, cuando digo brillan es que nos ministran, no deberíamos de sentirnos molestos, deberíamos de sentirnos agradecidos. Cuando viene una persona y predica, si no viéramos a la persona y cuántos muletillas tienen, entonces nosotros podríamos ver la voz de Cristo ahí y no las muletillas en la persona, y entonces podríamos ser parte de la lucha dentro de esta milicia. Voy a imaginarme, se lo decía en una clase, en una oportunidad, una persona que se pone a predicar y diga, ajá, voy a poner esa muletilla. Hermanos amados, hermanos queridos, el Señor vino a mi vida, ajá. Y entonces el Señor me salvó y a partir de ese momento me entregué al Señor, ajá. Ay, hermanos, y viera cuando el Señor vino y la palabra de Dios dice y empieza a leer el texto, ajá. Y termina la prédica. Y cuando termina la prédica, el hermano se va. Y el que está sentado en la banca con el compañero ahí a la par le dijo, viste, 79 veces dijo ajá. Y la pregunta sería, ¿y lo demás lo escuchaste? Estaba tan concentrado en ver los defectos de la persona que no pudo escuchar la voz de Cristo a través de esa persona. Pablo está rodeado de soldados pretorianos. Y en lugar de sentirse intimidado, en lugar de ver lo negativo, en lugar de decir, pero ¿por qué están soldados? ¿Por qué no me mandan cocineros? O ¿por qué no me mandan, no sé, alguien que me ayude, que me ayude me traiga cremita para las cadenas? O sea, si yo soy hijo de Dios, y como yo soy el hijo de Dios, yo soy la niña de los ojos de Dios. ¿Por qué me está pasando esto?
Y no hemos entendido, mis hermanos, que el Señor dijo que con Él pasó y que con nosotros también va a pasar. Si eso lo hicieron, dice, a la raíz que no le harán a las ramas. Nosotros vivimos en un tiempo de tranquilidad, mis hermanos, en una sección del mundo donde hay mucha tranquilidad. Pero se podría acabar en cualquier momento. Y debemos de entender que si se acaba, no está contrario a lo que Jesús dijo. Pero el problema en nosotros, aquí en este lado del mundo, donde está América y donde está Centroamérica y donde está Costa Rica, es que el ataque no es de afuera, es de adentro. Somos más atacados por nosotros mismos que por la gente de afuera. Pablo tenía a los pretorianos a la par ahí. ¿Sabe qué es lo que pasaba con los pretorianos? Cada vez que escuchaban a Pablo, se convertían al Evangelio. ¿Por qué Pablo se convertía al Evangelio? ¿Por qué ellos se convertían al Evangelio? Porque las personas, al ver a Pablo como predicaba, como hablaba, con la paz que hablaba, con la tranquilidad que hablaba, con la ecuanimidad que hablaba, cómo enfrentaba las cosas, dicen, no, este hombre, yo quiero eso que tiene este hombre. Entonces en el verso 14 dice que la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor viéndolo en las prisiones y se atrevían mucho más a hablar de la palabra sin temor. No, hombre, si Pablo se comporta así, pues yo voy también a hablar, a predicar. Yo también voy a enseñar. Porque esa paz que tiene Pablo yo la quiero. No es lo mismo, mis hermanos y mis hermanas, y voy a hacer una pausa aquí, no es lo mismo, todos vamos a tener que pasar por ese umbral, todos, no hay nadie que no pase por el valle de sombra de muerte, no existe nadie. Todos tenemos que pasar por ese umbral. No es lo mismo pasarlo sin esperanza, sin saber lo que está pasando al otro lado, que con la certeza de que Jesús nos espera. No es lo mismo. No es lo mismo que una persona enfrente una enfermedad terminal con Cristo que sin Él. No es lo mismo. No es lo mismo estar en una prisión sin Cristo que con Cristo. No es lo mismo, mis hermanos. Y yo debo de aprender que mi corazón y mi mente estén sintonizados al Señor. Ya no hablemos en las prisiones y en las enfermedades, ni hablemos en las fases terminales. En el día a día. Cuando usted se comunica con el de la tienda, cuando usted va a parquear el carro, cuando le quitaron a usted el campo en la fila, cuando llegó y cerraron 5 minutos antes, usted dice, pero ¿cómo? Son unos vagos y no sé qué cosa, y tal vez simplemente cerraron antes, no sé, pero lo que salió fue todo lo que está allá adentro, en el corazón, y empezó a salir el no cristiano que está allá adentro, la carne. Yo les he dado un ejemplo con la pasta. La pasta, usted agarra una pasta de dientes, le pone la tapita a la sierra y la aprieta con la tapita cerrada y la pasta va a salir por cualquier lado. Una persona que no controla sus emociones, su temperamento, o sea, no tiene espíritu de dominio propio, donde aprieta, todo sale por donde caiga. Por todo lado sale. Pero una persona que controla su temperamento es como la persona que toma la pasta, le saca la tapita y pone un poquito. Y se lava los dientes. Airaos, pero no pequéis. Sí me voy a enojar, te voy a decir que eso no me gusta. Sí, lo que hiciste no es correcto y te voy a decir que esa línea no vas a pasar, pero sin ofender. Airaos, pero no pequéis. No es que el Señor dice no se enojen, no, es que controlen lo que están haciendo. Y si yo puedo escribirles de esta manera, dice Pablo, si yo puedo escribirles de esta manera desde la prisión con cadenas, pues ustedes deberían de tener más control de lo que hacen y la forma en que ustedes se conducen. Algunos dicen, bueno, entonces Pablo sabe que hay de todo. Hay trigo, hay cizaña. Algunos a la verdad predican por envidia y contienda. O sea, no por Cristo, sino porque como ven a una persona y ay, yo quiero ser así. Hace poco, voy a hacer una pausita aquí para usar este ejemplo. Hace poco, y que Dios guíe mis palabras para que nadie salga ofendido. Pero hace poco estaba leyendo una noticia de un hombre que era o es nadador, sigue siendo hombre aunque se haya hecho una operación de género.
es nadador y era el número 249 en el ranking mundial de natación. Entonces él viene y se hace una operación, se hace según el mujer, según él, pero el ADN, el cuerpo y la fuerza siguen siendo de un hombre. Se mete a nadar con las mujeres y está en el primer lugar, rompiendo todos los récords. Una atleta de Costa Rica, no recuerdo el nombre ahorita, escribió y dijo estas palabras: ustedes hagan lo que quieran, vístanse como quieran, escojan lo que quieran, pero no metan a un nadador frustrado en la parte masculina para venir y arruinar el deporte femenino. Nadador frustrado. ¿Por qué quiero decir esto? Y por favor, escuchen mis palabras y escuchen, si es posible, el sentido del espíritu de lo que voy a decir. Mucha gente llega a los lugares frustrados porque no pudieron hacer lo que hacían y no eran reconocidos en el ambiente secular. Hay gente que llega a cantar, a predicar. Hay gente que llega a la iglesia donde tengan un público que les diga: qué buenos sos. Frustrados. No porque quieran. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero hay otros por buena voluntad. O sea, hay gente frustrada en lo secular que trata de buscar un refugio en la iglesia, pero no en Cristo. Déjenme explicarlo de una manera un poquito más clara, aunque me tome un poquito de tiempo. Hay gente que llega a la iglesia a buscar novia. Hay gente que llega a la iglesia a buscar novio. Hay gente que llega a la iglesia para que le resuelvan su situación económica, para que se reúna un poco de gente y me dé de comer. Hay gente que llega a la iglesia para que le resuelvan su situación financiera o de trabajo. Entonces inventan una cuestión que se llama hombre de negocios, para tener conexiones. Eso no es una iglesia, pero es una herramienta que usa la gente para tener conexiones y al final de cuentas no son ni hombres de negocios, son personas nada más que llegan ahí a charlar. Si es crítico con usted, pastor, no soy crítico, yo sé lo que les estoy diciendo. Hay gente que llega a las iglesias, mis hermanos, porque no tienen nada que hacer. Hay otros que llegan a las iglesias, o sea, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, es lo que Pablo está diciendo. O sea, hay gente que llega por el propósito equivocado a la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia nosotros? ¿Por qué va usted a la iglesia? ¿Por qué voy yo a la iglesia? Todos deberíamos de ir por una sola razón, por conocer al Padre y conocer al Hijo. Ese es el propósito, esa es la vida eterna, es conocer, tener conocimiento de ellos en la palabra, que alguien me enseñe lo que todavía yo no sé. Entonces yo debería de estar dejando de lado mis cosas personales, mis anhelos personales y poner al frente el anhelo de Cristo. Lo que Él quería cuando Él oró. Que sean uno como tú y yo somos uno. Que se amen unos a otros como yo los amé. Que se amen para que el mundo crea. Yo creo que no necesita eso mucha explicación. Por eso algunos lo hacen por buena voluntad, dice Pablo, pero hay gente que lo hace por contienda, por simple y sencillamente por sobresalir. Y cuando no sobresalen, cuando no encuentran un buen público receptor de eso, porque tal vez es un público que sí quiere adorar a Cristo y a nadie más, entonces tenemos que hacer en otro lado lo que aquí no pudimos hacer. Hablaba yo el domingo con un pastor donde fui a predicar y me decía el pastor, es que, pastor, me dice, hoy en día las iglesias no crecen. Cosa que ya yo lo he enseñado. La gente va de un lado para otro, pero no crecen. O sea, nuevos nacimientos hay muy poquitos. Es gente que está inconforme acá y se va para allá, está inconforme acá y se va para allá, está inconforme acá y se va para allá. Predican, ¿por qué? Por envidia y contienda. Van de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Me contaba mi hermano René, ayer estuvimos, creo que fue ayer, sí. A mí se me confunden los tiempos, es algo que todavía yo tengo que manejar, los tiempos y los espacios. No sé cuándo fue ayer, ni cuándo es mañana, ni cuándo fue hace 3 días. Pero creo que fue ayer que hablábamos y me contaba una historia, espero contarla bien.
que un hombre que llegó de un pueblo y lo recibió uno de los pueblerinos del lugar al que llegó, de otro lugar venía. Y llegó y le preguntó a este hombre, ¿y cómo es la gente aquí? Dice que le dijo. ¿Y cómo es la gente de donde usted viene? Ah, no, pues allá dice, son envidiosos, mentirosos, peleones, egoístas. Ah, así es la gente de aquí, dice. Así es la gente que vas a encontrar acá. Entonces después llegó otro que venía de otro pueblo y le dice al mismo señor, al mismo anciano, le dice, ¿cómo es la gente de aquí? ¿Y cómo es la gente donde tú vienes? Ah, no, dice, allá son amorosos, son gente tan respetuosa, son gente tan agradable, vieras qué hermoso convivir con ellos. Bueno, eso es lo que vas a encontrar aquí, le dice. Entonces el primero, donde oyó eso, dice, pero ¿cómo? Como usted le dijo a él eso y a mí me dijo otra cosa. Es que lo que usted traiga en su corazón, eso es lo que va a encontrar. Porque el problema no es el entorno, el problema soy yo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. ¿Qué significa? Significa que algunas personas están al frente de un ministerio por el aplauso, por el amor propio. Y otros están al frente de algo por amor a Cristo. Eso marca una diferencia. Y eso es lo que Pablo le está hablando a los filipenses. Pablo les está diciendo, ustedes tienen que ubicarse por qué hacen lo que hacen. Los unos, hablando de esos grupos, anuncian a Cristo por contención, por pelear. No sinceramente, dice. Sino más bien lo que hacen es añadir aflicción a mis prisiones. O sea, más mal me siento. O sea, estoy en prisión y en lugar de sentirme contento por lo que está pasando allá, porque ¿sabe qué le llegaron a decir? Evodia y Cindy que se están peleando. Lo vamos a ver más adelante. Pero como si eran hermanas, se compartían, trabajaban bien. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y pues no, y ahora se agarraron del pelo. Bueno, es que añaden eso, añaden a mis prisiones, dice. Añaden aflicción a mis prisiones. Porque lo único que me puede mantener a mí en gozo y en tranquilidad y en paz es que se amen. Pero si yo vengo y siembro una enseñanza y lo que hacen es agarrarse el pelo y pelearse, pues entonces, ¿qué pasó con la enseñanza que dejé? Estoy hablándole de Pablo, ¿verdad? Ahora hablemos de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los amo. Pero, dice, los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay unos que lo hacen por amor y yo estoy aquí para defender ese grupo de personas. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. Me encanta cómo escribe Pablo. Pablo escribe de una manera tan clara, tan sencilla. Yo no sé por qué hay personas que dicen que no se entienden. Es sencillo entender a Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, Pablo es tan práctico, dice. Bueno, unos pelean y los otros se aman, pero al final de cuentas, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En eso me gozo y me gustaré aún. Bueno, al final de cuentas hay un montón de envidiosos, hay un montón de personas peleonas, pero al final de cuentas se está mencionando a Cristo. No es que esté bien, pero por lo menos me voy a gozar en que por lo menos la gente está oyendo que existe un hombre que estaba en los cielos, que era como Dios, o que era Dios y no se aferró a eso, lo va a decir en el capítulo 2 de la carta que estamos leyendo, no se aferró a eso, sino que renunció a eso para venirse a la tierra, hacerse hombre y morir en una cruz, para que nosotros podamos pensar como Él. Para tener ese mismo sentir, ese mismo pensamiento. Bueno, si eso está llegando a los demás lados, bueno, por lo menos algo les caerá, algo va a quedar. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo todavía tenía la esperanza de ser libre. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre. Voy a hacer una pausa aquí antes de leer la parte roja. Porque si yo me detengo aquí, entonces alguien dice, no, pero vio que Pablo sí estaba certero de que iba a salir libre. Él se agarró de esa liberación, se apropió de eso y dejó inoperantes a todos los carceleros, dejó inoperante al petróleo. No, el petróleo es lo que se le echa a los combustibles. Dejó inoperante
a lo que es todo el petróleo. ¿Cómo? Y ahora sí, se me olvidó la palabra. Petro... ¿Alguien me ayuda, por favor, con esa palabra? Petróleo. Pretorio, gracias. Ay, señores, que son lapsus ahí. ¡Cling! Y me hizo así, ¡rum! Chispero. Pretorio. Yo dejo inoperante al pretorio, al César de ahí. Mañana no amanece nadie aquí. Yo quedo libre. Yo lo declaro, yo Pablo. Decreto eso. Eso es lo que dice Pablo ahí, me podrían decir. Eso es lo que dice. Él dice, estoy seguro de que por la oración que están haciendo ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu de Él en mí, me va a liberar conforme al anhelo y la esperanza. Y por eso no voy a ser avergonzado. Listo, me apropio de esa palabra, la tomo. Ahora, dice Pablo, también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. ¿Ve que no es lo que dice la gente? Pablo está diciendo, sea que viva o sea que muera, yo me aferro, yo me sostengo a que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La palabra es la palabra, mis hermanos. No hay que sumarle ni quitarle. Hay que leerla tal y cual está ahí. Y eso nos saca a nosotros de un montón de conductas humanistas, de un montón de conductas en las cuales nos aferramos para sentirnos bien. Y el Señor dice, no es así como ustedes se van a sentir bien. No es así como ustedes van a tener gozo. Yo les voy a explicar cómo van a tener gozo y les voy a escribir una carta que se llama Epístola a los Filipenses y ahí les voy a explicar. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque al final todo es alrededor de Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio para la obra, o sea, si quedarme aquí con ustedes sirve para el evangelio, para predicar, pues a veces no sé qué escoger, dice. Pero pregúntese, ¿podía Pablo escoger algo? No, Dios es soberano. Él solo está tirando una forma de expresión donde dice, bueno, predicar y enseñar es bueno, irme con Cristo es bueno. Pero yo sé que al final de cuentas la decisión es de Dios. Por eso en el verso 23 él lo aclara. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, si fuera yo el que tengo que escoger. Tengo el deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne, si es necesario por la causa de vosotros, y confiando en esto, en esa decisión de Dios, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros. Voy a decirlo usando las palabras de Pablo. José Antonio Garmendia, ese que soy yo que está aquí delante de ustedes. Amo, mis hermanos, amo estar con ustedes. Amo escucharlos dar reflexiones. Amo escucharlos cuando están en la adoración, en la alabanza. Bueno, ahorita está Chenita cantando. Hay otros que también pueden hacerlo cuando así el Señor mueva sus corazones. Amo ver a mis hermanos acompañándome a Bijagua, a Johnny, a Cheney, haciendo ese esfuerzo de su propia bolsa, poniendo no solo un esfuerzo físico, sino un esfuerzo material. Amo ver los que se conectan, como a veces don Mario, que se conecta ya metido entre un carro, entre una esquinita, cuando van de camino, Nayania para Guanacaste. Y van oyendo seguro, vamos a ver, ahí después repasamos, ¿verdad? Yo amo eso, mis hermanos. Amo ver cuando la palabra les impacta, los contrista, los enfrenta, los confronta. Amo cuando el Señor viene y me da la satisfacción de sentir en el Espíritu que Él me diga, dijiste lo que tenías que decir. No me lo dice audiblemente, lo está en el Espíritu, eso amo. Pero entre esto y estar con Cristo e irme con Él, aunque esto lo amo, aunque esto es maravilloso, prefiero irme con Él. Eso es lo que dice Pablo.
Pero yo voy a confiar, dice Pablo, que voy a quedarme el tiempo que tenga que quedarme y voy a estar con ustedes el tiempo que tenga que quedarme, porque cuando ya Cristo decida, pues estaré con Él. Y qué interesante, mis hermanos, porque cuando Pablo ya el Señor lo llama a su presencia, no llamado para el ministerio, sino llamado de manera física, Pablo no toma un avión, un tiquete. Pablo no se acuesta en una cama ahí de viejito a acostarse a que el Señor venga y se lo lleve. Pablo no le hacen una fiesta, llora más bien la iglesia cuando él dice que él va a ser sacrificado. Lo abrazan, se le cuelgan del cuello y se ponen a llorar porque saben que ya no lo van a volver a ver. Él sabía para dónde iba y sabía lo que le tocaba. Y Pablo, cuando el Señor lo llama en una guillotina. Le cortan la cabeza. Él sabía que iba para allá. Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pero si eso llega a pasar, Pablo le dice, yo les voy a pedir algo a los discípulos. O como que yo les dijera a mis hermanos, si yo llego a faltar, estamos organizando todo para que si el pastor Garmendia falte, ustedes continúen con la iglesia, que no se detenga, que sepan dónde ir, qué hacer, cómo funcionar, quiénes se hagan cargo de la predicación. Bendito Dios que tenemos al pastor Miguel también ya en el grupo, un hombre con experiencia de Dios, un hombre que puede en cualquier momento extenderle la mano, mis hermanos. Él no está ahí por estar, Él está ahí porque Dios lo trajo. Entonces Pablo le dice, ok, este es el asunto. Si tuviera que morir, pues mejor para mí. Si tengo que quedarme, me quedo. Pero si pasara eso, que el Señor me llama, solamente les pido esto, que se comporten como es digno. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, hagan las cosas que han aprendido. O sea, atesoren lo que han aprendido. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio de la fe. Y que nada estén intimidados por los que se oponen, o sea, que no tengan problemas con la gente que no está de acuerdo con nosotros, de la gente que nos rechaza, de la gente que nos acusa, de la gente que nos ve como, no sé, como religiosos, como lo que sea que nos vean, dice, estoy metiéndome en la mente de Pablo. No estén intimidados con ellos, con los que se oponen. Que para ellos ciertamente es un indicio de perdición. Lo que están haciendo, los que se oponen, van para el infierno. Es un indicio de que van mal. Pero para ustedes, mis hermanos, ustedes que hacen las cosas como las están haciendo, eso es salvación y esto es de Dios. Quien ama la palabra, esto es de Dios. Es que esa iglesia es tan aburrida y en el llamado de Cristo. Solo palabra y palabra y palabra y palabra. Reflexión, oración y palabra. Reflexión, oración y palabra. Qué aburrido. Solo estoy repitiendo lo que he escuchado. Para el que no ama la palabra, el que no la desea, el que no la anhela, el que no puede pasar 3 días escuchando a Jesús aún sin haber comido, con hambre, pero quiero escucharlo, el que no puede hacer eso, el que no puede pasar 1 hora, 2 horas sentado tranquilo escuchando la palabra, sino que está pensando en otra cosa, porque qué aburrido. Eso no es de Dios, dice. Lo que es de Dios es que usted esté enamorado de Cristo y su palabra. Lo que es de Dios es que usted esté enamorado y enamorada de Dios y su palabra. Lo que es de Dios es que usted esté con ese fuego ardiente de complacer a Cristo. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo. O sea, a ustedes se les dio ese sentir. Que no viene de ustedes, viene de Cristo. No solo creáis en Él. O sea, no solo crean lo que dijo Jesús, aunque viene de Jesús, sino también que padezcáis por Él. O sea, no solo crea lo que dice Jesús, sino que también, si tiene que sufrir por Él, hágalo también. O sea, no solo es creer, sino vivir, sino identificarse, sino sentir, actuar como Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí,
¿Dónde está él? En prisión. Y ahora oís que hay en mí. Estoy preso. Así que mis hermanos y mis hermanas, dejamos eso ahí para entonces entrar la otra semana en lo que es la exaltación, la humillación y exaltación de Cristo. 20 minutos nos quedan. Dejo de compartir esto. Dejo de grabar aquí por... A ver. Detener Recording grabación. stopped.